9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Qué bendición. Puede tomar su lugar. Y vamos a ir a las Escrituras, al libro de Génesis 3:1. Bienvenidos sean todos, y aquellos que nos ven por el internet, sean todos bendecidos en este día. Juntos usted y yo vamos a estudiar la Biblia, porque para eso estamos aquí. Si usted no tiene Biblia, ahí donde está sentadito, en su casita o donde quiera que usted esté, corra por su Biblia. Y si no tiene una Biblia, le recomiendo que baje una Biblia gratuita en su celular, y eso también va a ser una bendición para su vida. Así es que estamos para estudiar la palabra de Dios, y vamos a ver qué nos dice el libro de Génesis 3:1-5. Y dice las Santas Escrituras: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Yo te pido, Señor, que esta palabra nos ayude, Padre, para edificar nuestra vida, para que en medio de toda esta situación que estamos viviendo, Padre, tú, Señor, nos des ánimo, nos des fuerza, nos des deseos de buscarte más, Señor amado. Porque los tiempos bíblicos se están cumpliendo, están por cumplirse con más fuerza. Dios amado, sabemos que todo esto tenía que acontecer, dice tu palabra. Mas sin embargo, Señor, estamos aquí dispuestos para darte la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Voy a hablar acerca de la desobediencia produce miedo. Y es un tema que he estado compartiendo en estos últimos días. Tal vez usted lo ha visto por el internet, pero hemos estado compartiendo una serie de temas sobre el miedo, porque realmente, mis amados, el virus existe, pero hay un virus más peligroso y más grave llamado miedo. Y el miedo es lo que realmente está matando a la gente, no el virus, es el miedo. Y por causa del miedo, muchos han tenido problemas espirituales, problemas familiares. Por este confinamiento que estamos viviendo, la tasa de obesidad ha sido bastante alta. Bueno, por causa del miedo. Entonces, el virus que está matando actualmente no es el coronavirus, es el miedo. Entonces, todo problema tiene una culpa, y toda culpa tuvo un problema. Si unimos el problema con el culpable, tiene una consecuencia de gran magnitud. Y mis amados, cuando uno comete un error, se suscita un problema, y ese problema causa una consecuencia. Esa consecuencia se puede borrar, podríamos decir, en su totalidad, pero solo a través de la redención de Jesucristo. Es ahí donde entra la salvación que Jesucristo hizo en la cruz para librarnos de toda la maldita y eterna muerte en el infierno. Porque, mis amados, si nosotros no aceptamos la redención y la muerte de Cristo, mis amados, la condenación es de gran magnitud. Esto es como aquellos trabajadores que prestan sus servicios en algunas empresas. Deben acatarse a los reglamentos de dicha empresa para que permanezcan. De lo contrario, son despedidos.
Así es en Dios, mis amados. Si no nos acatamos a los lineamientos divinos, quedaremos a la deriva. Y mis amados, la desobediencia es un sinónimo de miedo, podríamos decir. Entonces las consecuencias es un producto de nuestra propia determinación. Mire, hermano, esto es bueno que quede bien claro. Pero las consecuencias que sufrimos son producto de nuestra propia determinación, no de ella o de él, sino mías. Mis propias determinaciones hacen que yo sufra consecuencias negativas. Y es ahí la necesidad de acercarnos ante Dios Padre y nuestro Salvador Jesucristo para pedir su auxilio y que estas consecuencias puedan ser borradas. ¿Cuánto dicen amén? Ahora bien, el libro de Efesios 2:8 nos dice lo siguiente. Y dice la Escritura: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mis amados, para poder recibir el regalo de Dios solo basta creer, confesar y colocar al Salvador Jesucristo en nuestro corazón. ¿Cuánto dicen amén? Creo que hasta este momento todos hemos creído en Cristo Jesús, porque casi todos tenemos a Cristo en nuestro corazón. Bueno, quiero decir aquellos que lo han creído y lo han confesado. Esta es una salvación por gracia, que es el regalo gratuito de Dios y no de obras. Pero ahora, mi amado, mire, cuando enfatizamos solo esta salvación, solo por gracia, podíamos terminar sin la redención de Cristo. Porque necesitamos la salvación por obras, no solamente la salvación por gracia. Ahora bien, Pablo le dice a los filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pero mire cómo dice Pablo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice Pablo. Mis amados, si enfatizamos en creer que nuestra salvación se basa solamente en buenas obras, nos quedaríamos también sin la redención de Cristo. Por eso debe haber un equilibrio entre la salvación por gracia y la salvación por obras. Soy salvo por gracia, pero debo actuar para que haga yo obras, y esas obras, equilibradas las dos, tengan una respuesta ante Dios. No puedo quedarme solo en casa porque ya soy salvo. Ahora usted necesita llevar obras. Es lo que dice Santiago 2:18. Mire qué dice. Dice la Escritura: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. Entonces, la base para salir de la condenación es saber equilibrar la salvación por gracia y la salvación por obras. Si ya creyó en Cristo, usted ya es salvo. Mire, si usted ya creyó en Cristo, usted ya es salvo, pero necesita hacer obras para que esa gracia tenga respaldo. Porque si ya creyó en Cristo, necesita accionar esa gracia en obras para que alcance la plenitud de Cristo. Ahora, mi hermano, recuerde que un día vamos a pasar ante el tribunal de Cristo a entregar nuestras obras. Por eso aquel que solamente es salvo por gracia y que sabe la Biblia, que no necesita ir a la iglesia, que necesita solamente estar en casa, mi amado, no está teniendo un equilibrio. El equilibrio verdadero es gracia y salvación por obras. Ahora, ¿dónde se manifiestan las obras en la Biblia? El segundo libro de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dese cuenta, mi amado, usted ya es salvo por gracia,
Pero ahora usted necesita hacer obras. Entonces la salvación por gracia nos llevará a hacer buenas obras. Es como la contingencia que estamos viviendo, ¿verdad? Los que se quedaron encerrados durante 3 meses no sabemos qué les espera. Y los que estamos afuera tampoco sabemos qué nos espera, mis amados. De veras. Debe haber un balance para que el demonio del COVID-19 no nos ataque. No debemos espiritualizar el virus. Hoy la gente se está muriendo por el miedo, por el virus del miedo, no por el COVID. Es un tremendo miedo que la gente está teniendo y muchas personas le está causando otro tipo de enfermedades, pero no es el COVID, es el miedo. Recordemos que el miedo es un producto de la desobediencia y es ahora donde nuestra fe es evaluada. Ahora bien, la condenación es el resultado de la culpa, mis amados. Dice Génesis 3:1, nuestro versículo que estábamos leyendo al principio. Dice la Biblia: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Dice la Biblia. Ahora bien, la empatía de la serpiente, que es el mismísimo Satanás, convence a la mujer a desobedecer. Es por eso que el diablo usa la condenación, mis amados, para vencernos y someternos a hacer su voluntad. Pero la Escritura nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mis amados, Jesús no quiere que desobedezcamos a sus mandamientos. Él nos enseña a obedecer todas las cosas que nos dejó. Pero humanamente lo que le cuesta más al hombre es obedecer. Y por causa de no obedecer le trae muchos problemas. Al desobedecer, la consecuencia es el miedo. Y el miedo a su vez provoca la muerte. Entonces la primera respuesta que Adán le da a Dios ante su pregunta es: tuve miedo. Eso fue la primera respuesta que dio este hombre ante Dios. Tuve miedo. Dios tenía una relación personal con Adán. Recorría el jardín a diario para conversar con él. Entonces, ahora por causa de la falta cometida, Adán descubre que está desnudo y que encima tiene miedo al Dios creador. Mire, mis amados, mire lo que provoca la desobediencia. Cuando desobedecemos, mis amados hermanos, provoca miedo. Pero cuando usted está seguro que es salvo por gracia y está haciendo las obras también de Dios, hermano, usted no va a tener miedo y no debe tener miedo. Y donde quiera que usted esté parado, Dios va a estar con usted y Dios no va a permitir que usted sea contagiado. Y si lo es, Dios le va a dar la salida, porque Dios está con usted. ¿Cuánto dicen amén? Mis amados, cuando se entabla una comunicación con el maligno, este ser entonces ha ganado la batalla. Ahora, no sé cuántos de aquí salieron contagiados sin venir a la iglesia, pero cuando empezó a estornudar, empezó a sentir calentura y síntomas como esos, sin duda, o más de uno de los que estamos aquí dijo: ya me llevó la fregada, sin saber que dentro de usted estaba el Dios sanador. Eso es lo que nos olvidamos, mis amados, que dentro de nosotros está el Dios de los cielos, el Dios que sana, el Dios que vive y el Dios que nos salva. ¿Cuánto dicen amén? Porque algunos se paniquean cuando hay una comunicación con este ser terrible del virus, y por eso es que muchos fallecieron. Algunos otros se quedaron con mucho miedo, otros quedaron mal de salud, otros dependiendo de los medicamentos, etcétera, etcétera. Todo por tener comunicación con este demonio del virus. Mis amados, esto lo vemos aquí en la Biblia con Eva, mujer de Adán.
Dice el libro de Génesis 3:2, dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Mire, todos estamos expuestos a ser tentados. Debemos de tener cuidado que no podemos entablar comunicación con este ser maligno. El que debemos de tener comunicación es con el Dios eterno, el Dios creador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Con Él debemos de tener comunicación, no con este ser maligno. Y Satanás envía un mensaje a Eva y Eva le responde. Aquí está el enlace matrimonial entre lo malo y lo bueno. La Biblia claramente nos dice que no debemos tener relación con este ser maligno. Por eso el primer libro de Juan 2:1 nos dice: hijitos míos, escucha hermano, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice la Biblia. Entonces todos estamos expuestos a ser tentados, pero no para caer en pecado. Cometer pecado es desobediencia y eso te provocará miedo. Mis hermanos, los cristianos tienen dos naturalezas: la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. La carne y el espíritu. La gente que no tiene a Cristo solo tiene la naturaleza carnal. Y hay muchos cristianos que solamente tienen la naturaleza de la carne, no tienen la del espíritu. Oyen más el anuncio de la carne, lo que dice el mundo, lo que dice las noticias, lo que dice el gobierno, lo que etcétera, etcétera, porque están sobre esa naturaleza. No pueden oír la voz del Espíritu de Dios que dice: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces no han creído esa palabra porque están en la naturaleza de la carne. Ahora bien, la desobediencia viene por vivir únicamente por la carne. No podemos vivir solo en el espíritu, porque necesitamos la carne también. Debe haber un balance. Dice Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice la Biblia. Entonces, cuando creemos en Jesús y decidimos seguirlo, nuestro espíritu cobra vida con el Espíritu de Dios. Esto es lo maravilloso. Y es así como la carne, mis amados hermanos, se sujeta al Espíritu. Sí, mis amados, cuando nosotros nos ponemos en relación con Dios, nuestra carne tiene que querer. Y cuando nuestra carne se sujeta al Espíritu, entonces es cuando se da el buen creyente, el buen cristiano, cuando se empieza a manifestar los frutos del Espíritu Santo. Estar, vivir unidos, pertenecer, hace que no te alcance ninguna condenación. A veces el diablo te toca y te envía una cizaña de enfermedad aprobada por Dios para ver de qué material estás hecho. Por eso usted escucha testimonios de personas que fueron contagiadas y no pasó nada en ellos. ¿Por qué? Porque tienen el poder del Espíritu Santo en ellos. Porque el diablo encuentra resistencia del Espíritu de Dios en ellos, pero si no haya el Espíritu de Dios, sino solo carne, es pan comido para él. Pero cuando encuentra la persona llena del Espíritu de Dios, llega el enemigo, rebota y no lo toca. Y mis amados, las edades juegan un papel importante en esta pandemia. Vea la importancia que tiene vivir en obediencia a Dios. Mis amados, es recomendable que estemos en el Espíritu. Por eso los invitamos: vengan a orar. Vengan a orar martes, jueves, sábado. Vamos a empezar la oración por la tarde los martes. Vengan a orar, mis amados. Si usted quiere venir a orar cualquier día, cualquier hora, llámeme, hermano, yo lo vengo a acompañar y oremos juntos. Estemos en el Espíritu para que cuando venga este ser maligno no nos toque. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al que vive, hermano.
Ahora bien, como creyentes somos perdonados, pero escuche mi hermano, pero no perfectos. El camino del cristiano no se trata de perfección, sino de dirección. Nadie puede decir yo estoy bien con Dios y por eso no me voy a contagiar. No se trata de hacer estas declaraciones con orgullo, porque recordemos con claridad que nos dice la Escritura: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Mi amado, estas profecías pueden llegar a mi vida si solo me acerco en obediencia a Dios. La gracia y las obras van de la mano. Si estás en santidad pero no tienes obras, no está completa la obra salvífica de Cristo. Por eso acá en la iglesia los convocamos a orar, a ayunar y además a hacer obras de evangelismo en los grupos familiares. Si usted está haciendo esto, entonces lleva una vida equilibrada de la salvación. Es que, mi amado, no es solamente venir a orar, no es solamente venir a ayunar, no es solamente ir a predicar, es hacer la obra completa que dice Mateo 28:19. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones. Y el versículo 20 dice: enseñándoles a obedecer, dice la Escritura. Entonces, mi amado, cuando hacemos todas esas obras para Dios, vamos a ser personas muy fuertes espirituales y el enemigo no va a encontrar espacios para destruirnos. Quiero llevarte al primer libro de Juan 1:8. Y dice la Escritura: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo nos enseña dos cosas, mis amados. Número uno, es nuestra responsabilidad confesar nuestros pecados a Jesús. Venga ante el altar de Dios cuando sienta que cometió un error. Estamos aquí, ya le dijimos, los martes, los jueves, los sábados, hermano, orando al Señor. Véngase ante Dios. Pero vemos que muchos no están conectados con Dios. Por eso yo te animo, hermano, que disfrutes la creación de Dios, pero en obediencia a su palabra. ¿Cuántos dan un buen amén? Mis amados, es responsabilidad de Jesús limpiarnos de toda maldad. Esto se logra si nos acercamos confiadamente y en humildad. No podemos llegar ante Jesús y obligarlo a que haga su voluntad. ¿Se acuerda del pacto que hizo Dios con Salomón en el segundo libro de Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado? Y dice la Escritura: y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice la Biblia. Este consejo, hermanos, empieza con humillarse ante Dios. 2, luego con invocar. 3, oración. 4, buscar y convertirse de los malos caminos. Ahora bien, si no existe entonces esto, lo que sigue no se puede dar. Pero si existe, la Biblia continúa diciendo. Entonces el Señor dice, mire qué dice la Biblia: yo les oiré. 2, les perdonaré. Y mire el 3, y los sanaré. ¿Cuántos dicen amén por esto? 3 cosas suceden si nosotros obedecemos. Dice que Él nos va a oír, dice que nos va a perdonar y dice que nos va a sanar, dice la Biblia. No sé si usted se alegra por esto, pero yo me da gozo, hermanos, porque mire, Dios nos ha sanado y Dios nos ha sacado de toda enfermedad. Y aquí estamos parados porque es la promesa de Dios tenernos sanos. Ahora, cuando llegue el tiempo también vamos a partir de este lugar. Ahora, si nos llegáramos a enfermarnos, el tratamiento completo es tomar 2 cucharadas de humillación,
2 pastillas de invocación al Dios eterno. En lugar de estar invocando el virus, invoque el nombre del Padre Eterno, el nombre del Salvador, el nombre del Rey de Reyes. Una inyección intramuscular de oración, un suero de intravenosa de buscar el rostro de Dios y una inyección verdadera de conversión. Porque, mis amados, muchos creyentes no están convertidos, de verdad. En esta pandemia me di cuenta que muchos no están convertidos al Señor. Y qué pena, hermanos, qué pena. Vea el poder que tiene la obediencia, y con esto podemos ver también el poder que tiene la desobediencia. Ahora bien, ¿cómo desarrollar fortalezas en medio de todos los caos? No debemos de pensar negativamente todo el tiempo, porque muchas cosas que hacemos y que nos pasan, Dios lo permite. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo permite. Dice Romanos, porque todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Entonces, hermano, Dios lo permite. Dice el segundo libro de Corintios 10:3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Ponerse cubrebocas es de sabios, para no contaminarse, es de sabios. Pero sobre todo, cuide lo que sale de su boca. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso puede contagiar y matar a muchos. Está con su gran cubreboca, pero está con las grandes majaderías, mejor quite su cubreboca. ¿Cuántos dicen amén? No es tanto cubrirse, sino qué sale de su boca. Ahora, cúbrase, mi amado hermano, con el cubreboca. Es importante, sobre todo, mire, en este lugar que es reducido, es importante. Ahora, la desobediencia trae conflictos de miedo. Cúbrase los ojos con lentes si gusta, y es de sabios. Pero sobre todo, cuide sus ojos de no estar viendo cosas malas. Apártese del mal, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Mejor cúbrase sus ojitos con el poder y la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Segundo libro de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de este mundo son todas las recomendaciones que nos da el sector salud, y son efectivas. Pero usemos con más ímpetu el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. Si usted usa el poder de Dios para echar fuera el espíritu del COVID-19, le aseguro que no lo atacará, mi hermano. El arma de nuestra milicia es todo lo que abarca este libro llamado Biblia. Con las instrucciones que nos presenta este libro, no necesitamos discutir, sino solo actuar. Mi amado hermano, llénese de fe con la palabra de Dios. Por eso en los cursos yo estoy ahí preocupado para que se aprenda la Biblia. Apréndase la Biblia, apréndase la Biblia. Entre más Biblia tenga, el diablo no lo va a atacar. ¿Cuándo dice el amén? Entonces dice el versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, mire qué dice la Biblia, a la obediencia a Cristo. Todo comienza con un pensamiento. Cuando se requiere hacer lo contrario a lo correcto, inicia con un pensamiento. Los pensamientos provienen de muchas fuentes, mis amados. Pero si el diablo puede hacernos sentir culpables por un pensamiento, se lo acabamos comprando. Sí, mi amado, se lo acabamos comprando. Entonces la culpa es el gancho. Así que es nuestra responsabilidad asegurarnos de que nuestros pensamientos estén en armonía con las palabras de Dios. De hecho, las palabras de Dios podrían llamarse también los pensamientos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces mire, cuando en su mente esté batallando luchas, batallas de enfermedades, de dolores, de contagios, hermano, llénese de la palabra y usted va a ver la gloria de Dios. Dice Filipenses 4:8:
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con. ¿Cuántos dan un buen amén por eso? Es que, hermano, aquí está la bendición, aquí está la gloria de Dios. Con esto afirmamos que debemos de llenar nuestra mente con las palabras de Dios. Por eso los talleres que damos, cursos, su enfoque central es la Biblia, Biblia y Biblia. Cuando elegimos meditar sobre un pensamiento, una emoción se adhiere a él. Quiero leerte Proverbios 23:7 que dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo, dice la Biblia. ¿Cómo pensamos con nuestro corazón? Es la pregunta, ¿verdad? Porque es lo que dice la Escritura. Mire, hermano, se ha investigado y se ha demostrado que cualquier pensamiento que tenemos durante 30 segundos se asocia a una emoción. Escúcheme, hermano, esto es científico, pero ya está escrito en la Biblia. En este punto el pensamiento ya no es solo un pensamiento, sino que ahora se ha convertido en parte de nuestras emociones. Ahora no solo lo pensamos, ahora lo sentimos. Esto es pensar con el corazón. Entonces, el pensamiento emocional se adjunta también una imagen. Entonces, no solamente lo pensamos, lo sentimos, ahora se agrega una imagen. Y la imagen a nuestro pensamiento hace que nuestro pensamiento se convierta en una fortaleza. Lo pensamos, lo sentimos y lo vemos. Si es un pensamiento negativo, entonces nos hemos convertido en esclavos de nuestro pecado. Y si es un pensamiento positivo, se ha convertido en esclavo de Jesucristo. Por eso, mis amados, es importante prepararnos con tiempo lo que vamos a hacer para el reino de Dios. El lunes, primero Dios, voy a hacer esto para el reino de Dios. El martes voy a hacer esto. Y yo me gusta cuando me dicen los hermanos: es que mire, pastor, yo estoy ocupado toda la semana. Mire, lunes hago esto, martes hago esto, miércoles hago esto, jueves hago esto, el jueves estoy y hermano, y qué bendición, porque lo tienen todo agendado. Entonces es cuando nos pasamos a ser esclavos de Jesucristo y no de Satanás. Y esto es lo maravilloso. Ahora recuerde que la desobediencia produce miedo, pero podemos producir fortalezas en Dios. Dice Mateo 10:28. Mateo 10:28, mire qué dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ya vimos que los pensamientos son provocados y se almacenan en el corazón. Esto es lo que debemos de cuidar, de no permitir que el enemigo destruya el alma y el cuerpo, lo lance al infierno. Esto es lo que debemos de cuidar, mis amados. Vamos a morir un día, mis amados, no sabemos de qué, pero cuidemos nuestra alma, que nuestra alma esté bien delante de Dios. Dicen amén. Entonces podemos romper las fortalezas que están en contra de Dios. Dice el primer libro de Juan 2:1. Vaya conmigo. Dice la Escritura: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La Escritura, que son las palabras de Dios, nos instruye que todo aquel conocedor de Dios no debe pecar. Ya dijimos que el ser cristiano no se trata de ser perfectos, pero sí de recibir instrucciones precisas para alcanzar la perfección. Y mis amados, el camino del creyente no se trata de perfección entonces, sino de dirección, dijimos al principio. Es por eso que el balance de la verdad de Dios debe estar basado entre la salvación por gracia y la salvación por obras. No solo basta alcanzar la gracia, sino que ahora debo hacer algo
por esa gracia que son mis obras. Por eso ese regalo que me fue dado lo debo activar para dar buenas obras. Y dice la Biblia: pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Ahora bien, esto no significa que le va a dar vuelo a la hilacha, porque tenemos un Dios que nos perdona. No, la gracia es un don de Dios, es un regalo. Vivimos por gracia, de lo que tenemos para adelante, no de lo que tenemos para atrás. ¿Cuántos hermanos no partieron en este curso de la pandemia? Porque estuvieron jugando con Dios. Mis amados hermanos, no es bueno jugar con Dios. Es importante ser serios con Dios, ser responsables con Dios. Se aproxima lo más fuerte. El mes de noviembre, octubre se aproxima lo más fuerte. Hermano, te invito a que te tomes de Dios. No juegues con el Señor. Sé responsable y sé serio con Dios, y verás que Dios te va a rescatar en medio de toda esa oscuridad que se aproxima. Las personas sin Cristo solo tienen una naturaleza, que es la carne, pero como creyentes se añade la naturaleza del Espíritu, y eso es lo que nos ayuda a estar al frente del enemigo, dominando sus artimañas. Por eso cuando quiere y siente cometer un error, lo piensa 2 veces, y al final usted determina a qué lado se inclina, si al lado de Dios o al lado del diablo. Y esa determinación es lo que va a hacer que tengas o que no tengas miedo. Por eso el versículo 2 dice, Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice la Biblia. Entonces, propiciación significa que la deuda ha sido pagada. Muchas personas se viven pagando intereses del capital que tienen porque hacen caso omiso a la propiciación de Cristo. No necesitamos hacer indulgencias para pagar nuestros errores y problemas. En sí no tenemos por qué ir ante el hombre para que nos perdone en lugar de Dios. Es a Dios directamente. Esto es cuando se comete un pecado. Pero cuando usted se sienta mal, vaya directamente con Dios, porque el Dios lo va a perdonar. Y si tuvo un problema con alguien más, pues váyase, hermano, con la persona. Tiene que ser el trabajo completo. Hay ocasiones que nos sentimos unos superhéroes, ¿verdad, hermanos? Que tenemos razón, que estamos bien, que todo marcha bien, me porto bien. Pero si no estamos haciendo las cosas bien, entonces nos acerquemos ante Dios. Por eso Pablo le dice a los romanos: profesando ser sabios, se hicieron necios. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada, dice la TLA. Romanos 1:23 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, dice la Escritura. Hoy, con todo esto que está sucediendo, muchos están terminando adorando al virus. Mire, muchos no hacen aquello por el virus, no salen de su casa por el virus, no ven las noticias porque puro virus son, no leen por el virus, porque sus ojos fueron torcidos por el virus. En vez de adorar el único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho, ídolos con forma de seres humanos mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales, de 4 patas y de serpientes, dice la TLA, Romanos 1:23. Entonces lo terminan adorando. Y es ahí, hermanos amados, donde entra la desobediencia. Pero mire qué dice el versículo 24 de Romanos 1:24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, dice la Biblia. Esto es fuerte, pero Dios ve las intenciones de nuestro corazón. Los canales informativos que no son públicos son los más creíbles hasta el día de hoy, pero han dicho que durante esta contingencia el nivel de obesidad ha sido alarmante. Entonces ha provocado muchas enfermedades. ¿Pero por qué? Porque la Biblia lo estableció, y dice Romanos 1:24 en la TLA: por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran, y sus malos pensamientos los ha llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas, dice el Señor. Ya, los dejó. Ay,
hagan, que le crean, que crean que el virus es Dios y ay, que lo vean, dice el Señor. Mis amados, esto es grave y es peligroso. Romanos 1:25 dice: y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sabe, mi amado? Hay una adoración terrible de forma personal, un culto a sus mismos cuerpos. Esto es lo que ha dejado la pandemia. Escuché una publicación de un pleito familiar por unos cubrebocas. Y hay problemas por ciertas cositas que no valen la pena. Pero mire, Romanos 1:25 dice la TLA: en vez de adorar al Dios verdadero, adoran dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén, dice la Biblia. Entonces, mis amados, tengamos mucho cuidado, mucho equilibrio entre la salvación por gracia y la salvación por obras. Tenemos que tener mucho equilibrio, lo que estamos viviendo el día de hoy. Romanos 1:26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, dice la Biblia. Entonces la desobediencia a Dios es catalogada como pasiones vergonzosas. Esto provoca problemas y miedo. Con esto yo quiero concluir, mis amados. La condenación es el resultado de una culpa. Pero debemos de saber que los creyentes en Cristo Jesús tienen dos naturalezas: la carne y el espíritu. Con esto debemos de desarrollar fortalezas para derribar al maligno y romper esas fortalezas en el nombre de Jesús. Mis amados, no hay nada difícil para el cristiano. Usted tiene las armas en sus manos. Tómelas en el nombre de Jesús y derribe toda fortaleza que el enemigo lo quiera dañar. Usted no tiene que enfrentarse cara a cara. Usted tiene que enfrentarse con el poder de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Póngase sobre sus pies. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé la autoridad y la fortaleza para no caer en condenación, que es el resultado de una culpa. Oramos a Dios. Levante sus manos al Señor. Padre bueno, Padre santo que estás en los cielos, en esta mañana te pido, Señor, que nos ayudes, Padre. Ayuda a tu pueblo, Padre. Ayuda a la iglesia, Dios amado. Ayuda a tus hijos, Señor. Ayuda a nuestras familias, Padre, para que salgan desde el virus del miedo, Padre. Sabemos, Señor, que el virus del miedo está matando a mucha gente. Está, Señor, atemorizando a la gente. Nos adueñamos de tu palabra. Nos adueñamos de tu Santo Espíritu. Nos adueñamos, Señor, del Espíritu Santo. Te pido, Dios, que nos ayudes con tu gran amor a desarrollar nuestro poder a través de la fe, Señor. Ayúdanos, poderoso Padre, ayúdanos, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a la iglesia, Padre. Todos los que hoy han llegado, Señor, para escuchar tu palabra, te pido que los bendigas, guárdalos, Señor. Regrésalos con bien a sus hogares, Padre. Así como tú los trajiste, llévalos con bien a sus hogares, Padre mío. Libres de todo contagio, libres de toda enfermedad, libres de todo dolor. Señor Dios del cielo, ayúdanos, Padre mío. Solo tú tienes palabras de vida para darnos vida, Padre. Solo tú tienes palabras de amor para darnos amor. Solo tú tienes palabras de paz para darnos paz. Por favor, Señor, trae felicidad a nuestras vidas. Trae gozo a nuestras vidas, poderoso Padre. Trae paz a nuestras vidas, Señor.